Hola, muy buen día. Esperando que estén teniendo una excelente semana. El día de hoy quiero darles la bienvenida a otro programa más desde la mirada Weisberg, con esos ojos tan hermosos. Y pues el día de hoy no tengo más preámbulo que hacer, más que dar la bienvenida y pues darle paso a Miriam, porque el día de hoy nos tiene una sorpresa en cuanto al tema y en cuanto a las experiencias que nos compartirá el día de hoy. Mi nombre es Erika y estoy agradecida de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Con Dani, Erika y Miriamcita. Es que había pensado en hablar hoy de la famosa reforma eléctrica, pero revisando los anteriores videos que ya tenemos, me di cuenta que el 14 de octubre hablé sobre la reforma eléctrica y creo que lo hice con bastante claridad. A lo mejor me equivoco, pero creo que fui bastante clara sobre lo que consiste la reforma eléctrica. Y a ese respecto, el día de hoy voy a ser como bastante desorganizada, llamémosla así, e informal. Voy a aclarar que todo lo que pasa, todas las decisiones del gobierno y toda la respuesta de la ciudadanía, en el fondo tiene un elemento de recursos económicos. El recurso económico para el gobierno significa darle poder y el recurso económico para Dani significa poder comprarse unos zapatos nuevos y para Erika tal vez vivir en la Ciudad de México. Vivir en la Ciudad de México y tener la posibilidad de estar aquí sentada porque le alcanza para pagar el transporte, entre otras cosas. Y entonces me puse a pensar con respecto a la reforma eléctrica en particular, que la mayoría de las personas, como Daniel o como Erika, cuando piensan en la reforma eléctrica y escuchan a López Obrador hablar de la reforma eléctrica, lo que les viene a la mente seguramente es, eso significa que mi recibo de la luz va a venir con una cantidad menor. ¿Así lo ves tú? Así es. ¿Es como entiendes la reforma eléctrica o cómo entiendes tú la reforma eléctrica? ¿Cuál es el beneficio que tú, Daniel, le ves a la reforma eléctrica? Pues yo le veo que me va a llegar más barato, que no va a ser mucho lo que tengo que pagar. Que vas a pagar menos. Exacto. ¿Y tú, Erika? Yo pensaría como en mejorar la situación eléctrica de mi país, porque a diferencia de otros países, pues nosotros tenemos muchos cables y por todos lados ves cables tirados. Entonces, no sé, me gustaría pensar que parte de esa economía se va a ir a la infraestructura. ¿Y qué entendemos por infraestructura? ¿Que ya no va a haber cables? Que ojalá y todo fuera por abajo, ¿no? Creo que sea así. ¿Subterráneo? Es decir, sostienes que la reforma eléctrica, con los cambios que pretende imponer López Obrador, lo que haría es, primero, a que ya no haya cables arriba y a que paguen menos luz. ¿Y tú crees que la energía eólica y la energía solar y otros tipos de energía no se verán afectadas? ¿O están condicionadas esos cables? Realmente no sé si estén condicionados a los cables. ¿Tú? No tengo idea. No vieron mi video del 14 de octubre. Bueno. No, sí. En el video nos explicabas también el proceso que existe en todo lo que es la reforma eléctrica, ¿no? O todo lo que conlleva a hablar de electricidad, que no solo tiene que ver con el pagar nuestro recibo, que si bien eso sirve para cambiar lo que yo decía respecto a los cables, pues también tendremos que hablar de grandes empresas que utilizan la energía, ¿cómo se llama? Digamos, los diferentes espacios que existen alrededor de nuestro país, como si fueran la concentración de donde se produce la energía para que todos los demás lo tengamos
y que bueno, es un proceso que no alcanzamos a percibir, pero que pues tú con tu conocimiento y también con el conocimiento de tu pareja no lo sientes. Pues podemos tener esta oportunidad de entender un poco más del procedimiento que existe en todo lo eléctrico, energético también, ¿no? Bueno, voy a tomar nada más un ratito lo de la energía eléctrica. Rapidísimo, la energía eléctrica llega a tu casa, a mi casa, a vuestra casa, a través de un proceso que está formado de 4 pasos: generación, transmisión, distribución y comercialización. Generación, generarla, producirla, es el área donde está la mayor parte de la inversión privada y extranjera. La transmisión es cómo se transmite, cómo se lleva, cómo fluye, es a través precisamente de los cables. La distribución es cómo se distribuye hacia las diferentes casas, y la comercialización es esa, la instalación de los focos, de los contactos, etcétera, etcétera, y pagarla, los recibos. Bueno. Los cables efectivamente son indispensables en este momento, aún para la energía eólica y la energía solar, siempre y cuando se use para otro lugar que no sea el propio. Si yo tengo celdas fotovoltaicas en el techo de mi casa, no necesito de los cables, porque directamente se pone la instalación para que yo tenga la energía eléctrica en mi casa. Pero si esa energía se va a transmitir hacia otro lado, se necesitan los cables. Efectivamente, en México todavía hay muchísimos cables aéreos, pero también ya hay todo un proceso desde hace más de 30 años de que se pongan cables subterráneos. Y entonces esos cables subterráneos se van a través de lo que se llama transformadores de pedestal, en vez de los que están colgados que vemos de todos lados. Pero bueno, parte de las cuestiones técnicas. Lo importante... Oye, Miriam, nada más quería aclarar que en la parte de la descripción les voy a dejar el video que hicimos en octubre para que lo que sea que haya quedado de duda tengan la oportunidad de revisarlo y pues ahí nos pongan en sus comentarios. Ya vas. Lo subimos también en Facebook. Claro que sí. Bueno, pues resulta que tal vez llegará a suceder que sí se acepte la reforma eléctrica, que yo creo que sería muy triste, pero lamentablemente el resultado de esa reforma eléctrica, el resultado de que tu recibo llegue con menos cantidad, no se va a dar. En primer lugar, porque cuando se toma una decisión en el Congreso de la Unión, ya sea para bien o para mal, se lleva todo un proceso que tiene que estar primero publicado en el diario oficial, y luego de que se llegue a aplicar y que se lleve ¿cómo se llama? Pues sí, a posicionar el hecho. Pasa un número de meses, y muy probablemente si llegara a darse esa famosa concentración de poder en Comisión Federal de Electricidad, para que sea la única que tenga que ver con la producción de energía eléctrica en el país, va a empezar a darse, si acaso, dentro de 3 años, si bien nos va. Lo cual quiere decir que los que se van a beneficiar van a ser los que van a salir, que sí van a poner empresas y que debajo de la mesa van a volver a firmar contratos, como sucedía antes de que hubiera la primera reforma, que ya ahora es ley dentro de la Constitución. Pero también me hizo preguntarme qué tanto verdaderamente confiamos en los dirigentes que elegimos. Y entonces, hace un rato, porque normalmente cuando Erika y Dani llegan a esta que es su casa, bueno, al ratito, tampoco se me van a instalar, pero bueno, platicamos. Y me parece interesantísimo porque la pregunta no es el qué, sino el por qué, y no es, ¿entendiste? Que te digan sí, sino qué es lo que se entendió. Yo tengo un hermano al que quiero muchísimo y que siempre él
presumido y argumentado que es de izquierda. Nunca he entendido muy bien lo que es eso, pero bueno. Y por esa razón siempre apoyó al señor López Obrador. Los argumentos para apoyarlo son absolutamente emocionales, son absolutamente hormonales, en el sentido de que hormona mata neurona. Quiere decir que el sentimiento en un momento dado obnubila el pensamiento, y en vez de que actuemos de acuerdo a lo que la inteligencia, la experiencia o el conocimiento nos induce a hacer, lo hacemos por emoción. Yo creo que en este momento, y desde hace más de 20 años, la emoción le ha ganado a la ciudadanía mexicana más que la razón, y también le ha llevado más la manipulación de que la mayoría de los mexicanos, sobre todo jóvenes, han sido objetos. Hace más de media hora que estábamos platicando, le pregunté a Erika por qué ella había votado a favor de López Obrador. Oye, eso es secreto, Miriam. Eso es secreto, pues ni modo, ya lo sé. Secreto a oídos. Secreto a oídos. Votó como tantos, como mi hermano. Mi hermano no solo votó, Daniel iba mañana, tarde y noche a las manifestaciones, al Zócalo, etc. Hasta la fecha. Y le pregunté por qué. ¿Nos puedes decir lo que me contestaste, por favor? Pues que existe una, o bueno, al menos en mi caso, un antecedente familiar en el que pues nos ha contado cómo es que con el PRI nos iba tan mal, o cómo es que el PRI le ha dado la oportunidad a familiares, es decir, que no han existido las mismas oportunidades para todos y por todos, porque por lo regular cuando se ha votado por el PRI existe más beneficio para ellos que para nosotros. Y entre eso y entre que pues existía algún tipo de esperanza inconsciente, porque como acaba de decir Miriam, no es como que me hubiera puesto a leer, no es como que me hubiera puesto a checar la historia delante y detrás de Obrador, sino que simplemente voté por él. ¿Es cuánto? Y lo que me comentabas es que tu abuela, con la que viviste, y tu madre, con la que también viviste, ahora vive ella en la Ciudad de México, le dijeron que había que votar en contra del PRI, porque el PRI robaba. O sea, la consigna es: el PRI siempre robó, los demás no. Pero además, habemos muchos, como yo, que fui siempre una servidora pública, porque toda mi vida trabajé al gobierno, yo nunca trabajé en una empresa. Trabajé en CONACYT, trabajé en la UNAM, trabajé en la Secretaría de Educación Pública y en la SECOFI, en el área, y también trabajé en el INE, en el Instituto Nacional de Ecología, que en ese entonces estaba dentro de Sedesol y que después formó parte de lo que ahora se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo, de Medio Ambiente y Recursos. Se me fue el nombre de la secretaría. ¿Cómo se llama la secretaría que tiene que ver el medio ambiente? Pero bueno, se me fue el nombre ahorita. Estoy empezando a sufrir de Alzheimer, así que me disculpo. Pero el hecho es que yo trabajé en CONACYT con personas que tampoco eran del PRI, pero que éramos funcionarios públicos. Mi pareja trabajó muchos años en niveles muy altos de Comisión Federal de Electricidad, como funcionario, tampoco perteneciendo al PRI, y éramos miles y miles y miles de millones de empleados, funcionarios públicos, que en alguna medida estábamos ahí porque el que estaba en el poder era el PRI. Y el PRI robó. Claro, roban todos los que están en el poder. Y póngale, no sé por qué le ponen la marca PRI igual a corrupción, cuando el término correcto es robo, no corrupción. Porque corrupción es, hay que tener dinero para corromper, porque si no tienes con qué corrompes. Y se necesitan dos, el que corrompe y el que es corrompido. Pero bueno, no entraremos en detalles de los términos, pero
Lo que sí les puedo decir es que a mí que me prueben que yo me robé 1 centavo de todas las instituciones del gobierno donde trabajé, incluyendo la UNAM, o que los 3 millones de, no sé cómo se llaman, que pertenecen al PRI, cuando Mid era candidato del PRI, López Obrador por enésima vez fue presidente, era candidato del nuevo Morena, porque destruyó la izquierda al desaparecer el PRD, y resulta que acusaban que todos los del PRI eran ladrones, corruptos y robaban. Y da la casualidad de que en ese entonces pertenecían al PRI 3,5 millones de mexicanos, y yo pregunto, si esos 3,5 millones de mexicanos eran ladrones, robaban. Y también pregunto si Morena, cuando fue del PRD, que estaban formados por personas que vienen del PRI, porque todos vienen del PRI, no robaron. Y entonces me vino a la mente, porque me acordé oyendo a Erika, que el primer acto de político de López Obrador al salirse del PRI y pertenecer al PRD fue un acto de corrupción, de deshonestidad y de ilegalidad, porque él forzó a la ley a que lo aceptaran como residente de México cuando no lo era, para poder ser el candidato a la gobernatura de la Ciudad de México, y lo fue. Yo, desde que he oído hablar del López Obrador, me pregunto por qué a él se le ha permitido durante 20 años lo que no se le ha permitido a nadie más. Y se habla del PRIAN porque obviamente piensan que los del PAN se comportan igual de corruptos, igual de rateros, igual de deshonestos que el PRI, y el PRD no. Y obviamente Morena menos. O sea, ser de Morena significa, dependiendo de la acción, dependiendo del momento, si eres un movimiento, si es un partido, y como lo dije la vez pasada, para mí es una empresa. Una empresa que produce riqueza a algunos que son los CEOs de Morena, como el que está en la casa en el Palacio Presidencial. Y también preguntaba, la luz, cuando se descuente la luz, seguramente también van a reducirse los recibos del Palacio Presidencial, del Palacio Nacional. ¿Ustedes se imaginan cuánto gasta el señor López Obrador en luz por el capricho de vivir en Palacio Nacional? Él afirma que vive en un pequeño departamento que le construyeron dentro del Palacio Nacional, y por qué entonces no lo graban en ese modesto, austero departamento. Además, ¿por qué vivir con austeridad en vez de medir con bienestar en el mejor sentido de la palabra? El vivir bien no quiere decir que solo se logra a través de robar y de ser deshonesto. ¿Por qué? Porque para mí vivir bien no es lo mismo que para los hijos de López Obrador. Para mí vivir bien, y lo fue siempre, fue tener la posibilidad de estudiar, de enseñar y de proporcionarle a mis hijos una vida digna. Y cuando digo digna, me refiero a que no tuvieran que sufrir hambre, a que no tuvieran que sufrir frío, y a que tuvieran la posibilidad de gozar, de sentir alegría, ya sea por un espectáculo en la televisión, por un espectáculo ahora obviamente en el iPhone, el TikTok o whatever, o ir a un concierto como sé que le gusta ir a Dani. Y todo este rollo me lo estoy echando porque me pregunto si verdaderamente esto que estamos aquí los tres haciendo merece el esfuerzo y vale la pena. Vale la pena, no solo para nosotros estar aquí sentados 2 veces por semana grabando, y para todos los que sí me ven, vale la pena sentarse a escuchar lo que nosotros tenemos que decir, para que en un momento dado, si te preguntan por quién votas, no digas yo no voto por el PRI porque es ladrón, o ahora yo ya no voto por Morena porque me están viendo la cara de pentonto.
pregunto y pongo en duda qué tan importante es para el mexicano promedio, para el mexicano medio, de clase media baja, y el tan cacareado mexicano pobre, el realmente interesarse en tener un poquito más de conocimiento de la gente que lo va a dirigir para votar como se debe y que no se deje seducir y corromper por una torta o por una despensa de una semana a cambio de una copia de su credencial de elector. Y me pregunto, Dani, ¿tú crees que verdaderamente esto que estamos haciendo vale la pena? Sí, 1000 veces. ¿Por qué? Porque más que nada, por ejemplo, yo que soy bien ignorante, le puede llegar a alguien o simplemente en un futuro que lleguen las elecciones o que venga, no sé, algo que necesitemos, sepamos por qué, con quién ir y más que nada por quién votar, porque más que nada es de, ¿cómo diré? Es como una enciclopedia para nosotros. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros, a priori, el que estemos nosotros aquí sentados nos viene bien a los tres, porque el hecho de compartir un momento humano en un momento donde todos estamos viviendo por la virtualidad, pierdes desarrollos sociales, estas habilidades sociales que son totalmente necesarias. Así que en primera instancia creo que a los tres es un goce el compartir con ustedes y estar presentes. Eso nos hace bien. Eso en primera instancia. Y en segunda, pues todo lo que nos ha compartido Miriam hasta ahora, de repente ya puedo presentarme o estar frente a quien sea, a cualquier persona, y de repente recordar de flashazo a Miriam hablando de algún tema, a Miriam recordándome una ley, una reforma, una historia que ni siquiera, tal vez que ni siquiera tiene que ver con el país, sino con Israel, con Rusia, y con tener, la India. Con la India, claro, y con esta capacidad que tiene Miriam para mostrarnos pues un mundo que todos habitamos, me parece bastante enriquecedor. Y por mi parte, pues ya lo he dicho varias veces, el haberme dedicado a personas de la tercera edad, el trabajar por y para el bienestar de las personas, me ha hecho una persona contenta, pero hoy más que nunca sentirme más preparada gracias a tus conocimientos. Ay, pues gracias. La intención no es que den las gracias, sino que tengamos elementos. Tengamos los elementos como para tomar decisiones en la vida, porque no es nada más la decisión para las elecciones. La verdad verdadera es que López Obrador en ningún momento va a determinar mi vida, mi manera de vivir, ni mi manera de sentir, ni mi manera de actuar. Y ustedes me dirán, pues claro, pues usted, además de que tiene una condición económica a todo dar, y además pues ya medio vieja, porque le tienen miedo al término vieja. Pues si soy vieja de edad, de espíritu soy más joven que cualquiera, pero de edad soy vieja. Totalmente. Y entonces, no puede ser que permitamos que nos hagan creer que lo que ellos hacen, los que están en el gobierno, y no le pongamos etiqueta ni de partido, ni de ideología, ni de nada que no sea su manera de ver la vida y los alcances que ellos desean tener, va a condicionar la mía. Ni va a condicionar la de Erika, ni va a condicionar la de Dani. Oye, Miriam, pero como dices, el esfuerzo también vale mucho la pena, porque al menos en mi caso, que tengo como varios amigos que son profesionistas y que son estudiantes de universidad y preparatoria,
este tipo de temas nos ayuda, tanto temas como de civismo, leyes, toma de decisiones, personas que están estudiando comercio, derecho, relaciones internacionales, ciencias políticas, todas estas carreras en algún momento tienen que ver con esto que estamos hablando, y como dice Miriam, ya no solo es hacer una herramienta para la toma de decisiones de las nuevas elecciones, sino que todos tengamos oportunidad de llegar a este tipo de herramientas como lo son Facebook, Instagram, YouTube, y que sean una herramienta de verdad de un gran alcance para la utilidad de todos los ciudadanos. Sí, y ahora que hablas de eso, es que me acabo de acordar que hoy en la mañana, yo todas las mañanas veo el programa de noticias de Leonardo Curcio, que está en Canal 40 o 140, y me dio mucha risa porque él hoy, como le paga Salinas Pliego, porque es... ¿Quién es Salinas Pliego? ¿Cómo se llama el canal Azteca? ¿Telemundo? Ah, Azteca. Okay. El canal 40 es de TV Azteca. Salinas Pliego es el dueño de TV Azteca, es el dueño de Banco Azteca, es el dueño de Electra, y es el dueño de muchas decisiones de López Obrador porque lo apoyó en toda su campaña, y por eso estuvo el señor Moctezuma como secretario de Educación Pública, y una vez que organizó la Secretaría de Educación Pública para que marchara de acuerdo a los deseos de la nueva 4T, lo nombran ya embajador de México en los Estados Unidos, porque ya había organizado la Secretaría de Educación Pública en tal forma de que se renovaran los seguros de los maestros, que son muchos millones, y que ¿de quién son los seguros? Pues de Banco Azteca. Pero resulta que hoy, ¿qué creen? Que Twitter canceló al señor Salinas Pliego. Algo dijo que no le gustó a Twitter, y entonces lo cancelaron. Y entonces voy a hablar de temas que son muy comunes a ustedes. ¿Qué es eso de las redes sociales? ¿Qué obnubilación tenemos? Que son ellos los que deciden lo que debemos y lo que podemos oír. ¿Qué es obnubilación, Miriam? Qué divino. Obnubilarte es así como, ¿cómo diría? Que te ausentes de la realidad. Que obnubilación. Obnubilarte es ya que te imagines cosas y que no son la realidad. Eso es, ausentarte de la realidad. Y entonces ahora resulta que estábamos hablando de los drones hace muy poco, y que hablamos de que Naciones Unidas todavía no encuentran la forma de legislar y de responsabilizar el uso de los drones, tanto para efectos pacíficos como para efectos bélicos y de explosivos y de cárteles. Cárteles. Bueno, lo mismo pasa con las redes sociales. Es decir, ¿con qué derecho un Twitter me va a decir a mí lo que yo puedo no decir? Pues lo dice, lo hace. Es más, yo sé y lo acepté al utilizar Facebook, que todo lo que yo digo en Facebook ya no es mío, es de Facebook. Y pueden utilizarlo y pueden enriquecerse a lo mejor, porque derecho de autor no voy a tener. Claro, pues tampoco digo grandes cosas como para tener derecho de autor. Pero se han adueñado de nosotros, se han adueñado de nuestras vidas, igual como los gobiernos. Y además se han vuelto cómplices de los gobiernos. Entonces, la intención es que pensemos un poquito y usemos el cerebro que nos dio la vida, a diferencia de los animales irracionales, que son mucho más sensibles y creo yo más inteligentes, porque tienen ese instinto de la naturaleza que nosotros, ustedes jóvenes y yo no tanto, nos lo ha obnubilado, nos ha
hecho olvidar y nos ha hecho ignorar ese instinto, y estamos condicionados a lo que dice la red, a lo que dice TikTok, a lo que dice Twitter y a lo que dice Miriam en la tablet. Entonces, a mí me parece que parte de lo que tenemos que hacer nosotros, los tres, es contribuir a que usemos lo que la naturaleza nos dio, que es la inteligencia, la capacidad de razonar y preguntarnos, bueno, ¿cómo que para qué? ¿Para qué una reforma educativa? ¿Qué es lo que se busca con la reforma educativa? ¿Para qué o por qué el señor López Obrador se siente con el derecho de incluir un capítulo en los libros de texto de primaria de su acción? ¿Cuál acción? De lo que ha hecho. Y luego tiene la desvergüenza, que en hebreo es la palabra chutzpah, que puede ser de atrevimiento, que sería bueno, o la desvergüenza, de decir en público que él no quiere que le pongan nombres a calles con su nombre, que no se hagan estatuas con su imagen. ¿En qué mundo vive? ¿En qué mundo vive él que lo dice? ¿Y en qué mundo vivimos nosotros que si lo aceptamos que lo diga y que ni siquiera le decimos, oye güey, pero ¿quién te ha dicho que alguna calle va a llevar tu nombre? Pues a lo mejor sí, porque al día siguiente de que él declara, aparece una estatua en un pequeño pueblo del Estado de México. Oye, que ya lo tiraron, ¿no? Ahí voy. Lo tiró. Y que al día siguiente, a los 2 días, aparece en el suelo sin cabeza y sin piernas. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Que el señor ni piensa ni se mueve. Ahí está, feliz, en el Palacio Nacional, como virrey, criticando a España, eso sí, pero como virrey. Y entonces todo esto que estamos haciendo hoy, que es totalmente improvisado, ni tenían ellos idea, era un poco como para decir, voy por el camino o me regreso o lo enderezo, y ya me di cuenta de que vamos por buen camino, por lo que acaba de decir Erika, pero sobre todo por lo que acaba de decir Dani, porque Erika tiene más juego, porque ha tenido más oportunidades de estar con niños con síndrome de Down, con personas de la tercera edad, etcétera, porque además es mayor que Dani. Dani es un jovencito de 22 años, en cambio esta ya es una mujer cercándose dentro de 2 años a los 30. No, todavía. Sí, pero bueno. Entonces voy a tratar de hacer un recuento para la próxima de lo que ya hemos hablado, y acabamos de decidir también que a final de mes, el último jueves de mes, va a ser así un poco como examen. A ver, Dani, de lo que hablamos este mes, ¿qué sacaste en conclusión? Y a ver, Erika, ¿qué sacaste tú? Y a ver qué saqué Dani, yo. Estudia, porque quien gane se va Le voy a dar chocolates. Sí, un Carlos V, que ahora dicen sin azúcar añadida. Y es que ni se dan cuenta de que no se fijan en la palabra añadida. O sea, tiene azúcar. Ya no le ponen más, pues porque además si le ponen más deberían cobrar más, ganarían menos. Soy un absoluto desorden, que consta que me he moderado hasta lo máximo para no decir palabrotas. Pero entonces en este caso voy a tratar la próxima semana de hablar ya no de la reforma, sino voy a hablar de mi experiencia como diplomática, dado que el tema del que se está hablando esta semana es de la honestidad o no, de lo valioso o no de haber nombrado a 16 nuevos miembros del cuerpo diplomático mexicano en el extranjero. Pongo de ejemplo, ni siquiera me sé el nombre, de un señor X, escritor entre comillas, que ha sido acusado de acoso sexual. HHH, 3 veces honorable, y que fue nombrado embajador en Panamá,
Y todo el mundo dice, ay, pues qué tanto escándalo, Panamá, pinche paisito de Centroamérica. Pues sí, pero ¿dónde está el verdadero lavado de dinero? Es toda una capital ahí de lavado de dinero. De Panamá. ¿No? En Panamá ahorita no me acuerdo de cómo se llama lo que descubrieron de los papeles, los papers, donde se lava dinero no solamente de México, del mundo entero. Del mundo entero. Pero sí, el señor va a ser embajador en Panamá. Entonces, prometo para la próxima hablarles un poco de lo que es la vida diplomática. Y obviamente, pues al hablar de eso, voy a hablar de mi vida en la India como diplomática. A menos de que suceda algo con el CIDE, con las universidades y con CONACYT, y entonces trataré ese tema en nuestra próxima entrevista. Creo que para hoy fue suficiente. Pues yo creo que solo para recalcar eso, que por favor tengan la oportunidad de todos los que lleguen a este canal y también lleguen a este momento, porque siempre estamos muy agradecidos de que las personas no solo vean 10 segundos, ¿no? Sino que realmente lleguen al final de lo que queremos contarles. Y es eso, que si tienes la oportunidad de conocer a algún universitario, algún profesional y que esté interesado en conocer México, su país y lo que conlleva tener la responsabilidad de tener el conocimiento de quienes están allá arriba, no dudes en compartirle este canal. Así que suscríbanse, denle la campanita y compártanos. Muchas gracias. Buen día y como siempre que Dios los bendiga. Muchas gracias, hasta luego. Y como diría Benedetti, por favor, no te rindas, no cedas. No. Buen día, hasta luego.